nos reunimos como iglesia, buscamos al Señor y Él habla en nuestra vida. Él tiene un mensaje para todos nosotros. Gloria a Dios. Acompáñenme a Primera de Corintios. Vamos a ver algo aquí en el capítulo 10, primeramente. Gracias, Señor. Miren. El capítulo 10, en esta versión que yo tengo aquí, papel, dice ejemplos de la historia de Israel. Amén. Gloria a Dios. Aquí encontramos estos versículos tan famosos para nosotros porque hemos incursionado muchas veces en ellos. Uno es el versículo 6, ¿no?, que dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Amén. El versículo 11 también es otro de los versículos al cual siempre nos acercamos y lo tenemos en cuenta. Dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y aquí hay un agregado interesante: para quienes ha llegado el fin de los siglos. Está hablando de los últimos tiempos. Entonces, tanto el versículo 6 como el versículo 11, de alguna manera, nos está exaltando y nos está diciendo que realmente en este capítulo vamos, y a través de todos los sucesos que están escritos en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos. Y yo quisiera que en esta tarde, con esa visión, con ese punto de vista, con esa óptica, podamos acercarnos a la palabra del Señor. El Señor tiene ejemplos, nos muestra ejemplos, nos da palabra para que nosotros lo apliquemos y para que nos vaya bien. Él como un buen padre quiere que nos vaya bien. ¿Cuándo entendemos esto? Él quiere que nos vaya bien. Ahora, para que nos vaya bien, nosotros necesitamos seguir las instrucciones de Él. O sea, es así de simple la cosa. Y es tan simple que a veces se nos complica, ¿no es cierto? A veces las cosas sencillas, no sé qué pasa, pero nosotros a veces la complicamos. ¿Ven? Gloria a Dios. Y aquí en el capítulo 10, versículo 10, dice algo interesante. Mire, dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Mire qué interesante esto. Gloria a Dios. Mire, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que hay algo que le abre la puerta al destructor. El destructor es el que destruye. ¿De qué está hablando? Está hablando de esas entidades espirituales que vienen a hacer daño, que vienen a destruirlo todo. ¿Y qué destruyen? Destruye nuestro futuro, destruye nuestra salud, destruye nuestra familia. O sea, viene a destruir, que es una de las, justamente, ¿no?, es una de las misiones que el enemigo de nuestra alma tiene. Él vino a matar, pero también vino a destruir. Mire, dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y de estos ellos, ¿quiénes son? Es el pueblo del Señor, ese pueblo que salió de la esclavitud. Y en el camino, fíjense que esto es bien tremendo, en el camino ellos murmuraron. ¿Y cuál fue la causa por la cual murmuraron? Porque no entendieron lo que estaban viviendo, no comprendieron, y su falta de fe, su falta de confianza, su inmadurez, porque recién caminaban con el Señor, un nuevo camino, hicieron que justamente murmuraran y no tuvieran en cuenta que esto le abría una puerta al destructor. ¡Ay, Señora amada! Entonces, si traemos esta palabra a nuestros días, y esto nos sirve como ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Mira la Nueva Traducción Viviente, lo que dice del Proverbios 13, versículo 3. Mire. Y yo creo que aquí vamos a entender esto. Dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¡Ay, Señor amado! Esto es bien tremendo. Entonces, aquí, ¿cómo tenemos que leer esto? ¿Cómo tenemos que comprender esto? Fíjense que nuestras palabras tienen poder. Así lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Nuestras palabras tienen poder.
tienen poder para construir, tienen poder también para derribar. Depende de qué palabra nosotros soltemos, en qué situación lo hagamos, puede hacer una cosa o la otra. Tiene poder para vida y tiene poder para muerte. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a controlar ese miembro tan pequeño, pero que enciende grande fuego, dice la Biblia. ¿Amén? Es tremendo esto, es tremendo, porque obviamente no es tan sencillo controlar la lengua. No es una cosa sencilla que la aprendemos de la mañana a la noche, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a callar cuando nuestras palabras todavía no edifiquen. Fíjese el libro de Isaías. El libro de Isaías dice en su llamamiento, cuando el Señor lo llama a Isaías, en esa visión maravillosa que él tuvo, en un momento el Señor envió un carbón encendido. ¿Y a dónde se dirigía el carbón? A la boca, ¿verdad? Tocó su boca porque justamente mencionó que era de labios inmundos. O sea, un labio inmundo, ¿a qué se refiere? A que justamente los dichos de su boca no eran agradables, obviamente, al Señor. Y tampoco iba a ser de provecho su servicio al Señor, porque sus palabras eran negativas, sus palabras no agradaban a Dios. Y nuestras palabras en muchas oportunidades no agradan a Dios. Entonces necesitamos aprender a hablar. Es importante, o sea, parece nada, el pastor, yo ya sé hablar, ¿de qué estamos hablando? Esto no, es una instrucción que viene de parte del Señor. Fíjense que hay momentos donde nosotros decimos cosas inconvenientes, pero ya la dijimos, y es como que salió y ya no la podía agarrar de vuelta esa palabra, ¿no? Esa palabra muchas veces tiene después consecuencias y demás. Entonces, fíjense que esto que leemos aquí, los que controlan su lengua, quiere decir que se puede controlar, ¿no? Y yo no me puedo callar, pastor, yo tengo que hablar. Y hay personas que dicen así, no, yo tengo que decir lo que tengo en mi corazón porque es como que si no exploto. Bueno, habrá que dejar de explotar, no sé, pero habrá que controlar porque es que se puede controlar. Se puede controlar y qué interesante, porque también la Biblia habla de palabras miel, palabras dulces, palabras con sabiduría. O sea que el tema no está en hablar, sino cómo hablar o qué decir, en definitiva, ¿verdad? En este caso, en el capítulo 10, versículo 10, habla de una murmuración, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjense, dice el versículo 9 del capítulo 10 de 1 Corintios, dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Dios mío. Y ahí viene, no murmuréis, el versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y el versículo 12, mire qué interesante lo que dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ay, gloria a Dios. Entonces, el Señor, ¿no? El Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos da consejos, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos desafíos, todos nosotros tenemos deseos, tenemos anhelos por delante y metas para alcanzar, tal vez, o de repente respuestas que quisieran que lleguen. ¿Y en qué nos puede favorecer el hecho de hablar mejor, ¿verdad? O tal vez no hablar en mucho, porque el destructor se activa frente a nuestras palabras negativas. Y no nos damos cuenta, pero empieza a actuar. ¿Y cómo actúa? Muchas veces actúa de adentro para afuera, porque con nuestras propias palabras que yo estoy hablando de esas palabras que todavía no están alineadas con la palabra del Señor. Son palabras negativas, son palabras que nos tiran para abajo, palabras que muchas veces a veces hasta nos desvalorizamos nosotros mismos, a veces no confiamos, palabras que no estamos hablando fe. Muchas veces terminamos hablando justamente todo lo contrario y hace que nuestra fe vaya menguando. Y dice que el justo, ¿cómo va a caminar? Justo va a andar ¿cómo? ¿Por vista o por fe? Va a andar por fe. Entonces nuestro camino es de fe y esa fe hay que alimentarla. Una de las maneras de alimentar esa fe es con nuestros labios. Y obviamente, yo tuve una controversia con esto, ¿no? Gloria a Dios, porque
quien guiaba nuestros primeros pasos en el Señor, siempre hablaba fe. Y es una bendición, ¿no? O sea, yo me preguntaba cómo lo logra, porque, claro, o sea, no es que su vida era un color de rosa y que todo le salía bien. Sin embargo, hablaba fe. Había alcanzado cierta madurez en el Señor que hacía que pudiera hablar fe. Y cuando le ocurría algo negativo, cuando le ocurría algo desagradable o algo que de repente no le gustaba, seguía hablando fe. Esto es bien tremendo. Entonces un día yo le pregunté, me digo, pero pastor, ¿cómo es esto? Porque el hablar en fe está todo bárbaro, pero a veces podemos llegar a confundir, ¿no? El hablar en fe con algo real. Entonces él me contó su testimonio y me dijo, mirá, vos sabés que yo siempre recuerdo, él era muy jovencito y en una madrugada salió con sus amigotes, él estaba muy borracho, drogado, y sus amigotes lo trajeron a la casa, abrieron la puertita del alambrado que tenía y lo tiraron ahí y se fueron, ¿no es cierto? Y así amaneció y quien abrió la puerta fue su mamá. Abrió la puerta a su mamá y lo vio en esa condición, ¿verdad? Lo agarró, lo levantó, le hizo un café y lo que le decía a su mamá en ese día, vos sos un siervo de Dios. Dios te escogió. Dios te escogió y por más que vos vas a servir a Dios. Claro, él me decía, en aquel momento, en ese instante, yo pensaba, mi mamá está más drogada que yo. ¿No es cierto? Mira lo que está diciendo. No ve nada, ¿verdad? Sin embargo, era una mujer de fe. Una mujer de fe y transmitía fe. Y esas palabras que a ese hijo le sonaban como locas, ¿no? O fuera de lugar, causaron efecto. Porque así fue como justamente ocurrió. Él terminó sirviendo al Señor. Entonces eso lo tomó de tal manera que comenzó a darse cuenta a medida que su vida transcurría que las palabras tienen poder. Tienen poder. Entonces hay algunas malas palabras en el Señor. El no puedo, el no sé. Fíjense que en la palabra encontramos algunos no digas. A Jeremías, ¿qué le dijeron? No digas que sos un niño. Porque él, justamente, ¿qué le dijo cuando el Señor lo llamó? ¿No? Soy un niño, yo no. ¿Qué dijo Moisés? Yo no sé hablar, ¿no? Bueno, no digas. Hay unos cuantos no digas en la Biblia. Es interesante, a veces lo podemos recorrer un día de estos, ¿no? Pero yo quisiera que pudiéramos ver algo que creo que es muy importante, porque cuando nosotros vamos proyectando nuestra vida, vamos formando una casa o ya tenemos una casa, también nuestras palabras tienen poder. Mire lo que dice el libro de Números, gloria a Dios, capítulo 14. Vamos a Números 14, 27. Mirá. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Números 14, 27, te dije, sí. Gloria a Dios. Mire, el Señor saca de la esclavitud al pueblo, como también nos saca a nosotros. Lo que está escrito, eso que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, sí, está escrito para ejemplo nuestro. A nosotros también nos sacó de la esclavitud. Nos sacó de la esclavitud del mundo. Hoy estamos recorriendo otro camino. Dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Lo interesante es que si leemos el contexto, en realidad lo que vamos a ver allí es que el pueblo hablaba mal de Moisés y de Aarón. Pero el Señor dice, están murmurando contra mí. No interviene el Señor y dice, están hablando mal de mi siervo Moisés o de mi siervo Aarón. No, están hablando mal de mí. Entonces, aquí, ¿y por qué hablaban mal? Porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Bueno, si eso nos sirve como ejemplo, nosotros tenemos que trasladar a nuestra vida esta palabra y poder comprender que hay instancias en nuestro camino que tampoco las vamos a entender de una o de movida. Hay circunstancias que a medida que el tiempo pasa, a medida que el Señor va derramando paz en nuestro corazón, nos va iluminando, nos va mostrando el verdadero camino, nos va revelando distintas situaciones, van a cobrar sentido.
Y cuando cobran sentido, ¿o a usted nunca le pasó que de repente no entendió algo, pasó un tiempo y pudo comprenderlo, decir, con razón, ¿no? Con razón el Señor permitió esto, con razón el Señor me llevó por este camino, con razón ocurrió tal o cual cosa, ¿verdad? Bueno, de eso justamente se trata. Pero el tema es que esto molestó al Señor. Entonces tenemos que comprender que el Señor está atento a nuestras palabras. Y fíjense que si usted luego léase el capítulo 14, también el 13, si le parece, del libro de Números, usted se va a dar cuenta que era una situación compleja para el pueblo, que estaba viviendo, no estaba viviendo algo sencillo, algo que no tenía mucha importancia. Ellos estaban preocupados. Tal como a veces nosotros podemos estar preocupados porque nos pasan distintas situaciones en esta vida. Entonces, el hijo sabio, ¿cuánto hijo sabio acá? El hijo sabio, cuando pasa esos momentos complicados, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Con qué? Cuidado con las palabras que soltamos. Porque yo creo que todos van a coincidir conmigo que nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos su ayuda. No podemos poner nuestra confianza en este mundo, ni poner confianza en una persona en este mundo. Nuestra ayuda viene del cielo, viene de Dios. Entonces, obviamente que no queremos ni debemos desagradar a nuestro Dios, sino que tenemos que agradarle. Una de las maneras de agradarle son con palabras de fe, con palabras de confianza, con palabras de acción de gracias. Pero justamente muchas veces se transforman en palabras de todo lo contrario cuando los zapatos apretan, cuando la situación se complica. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ¿no? Estas situaciones. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Quinto libro de la Biblia. Mire. Gloria a Dios. Opa, ven, no te vayas. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Mire qué interesante esto. Aquí aclara que la murmuración fue en sus tiendas. Entonces, ¿dónde ocurre? ¿En qué escenario ocurre en nuestra vida hoy este tipo de murmuración? En nuestras casas. Ellos habitaban en tiendas. Ellos salieron de Egipto y habitaban en tiendas. Entonces, mire qué interesante es lo que nosotros hablamos en nuestras casas. Qué importante lo que hablamos con nuestros hijos, ¿no? O con nuestro cónyuge. Qué importante. Fíjense, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque muchas veces hay esposos incrédulos o al revés, viceversa, esposas incrédulas. ¿Y cuántas veces el hermano o la hermana creyente termina hablando con ese esposo, con esa esposa que queremos que se convierta, de las negatividades que ve por aquí y que ve por allá? Entonces, ¿qué está haciendo? Está murmurando en su casa y de esa manera no lo va a traer al Señor. Al contrario, lo va a dejar cada vez más lejos. ¿No están entendiendo esto? Y lo notable de esto es que no es unos comentarios, entre comillas, o una murmuración con razón. Porque la murmuración llega y el pueblo muchas veces lo hace porque no entiende lo que vive. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a reconocer los tiempos, que podamos estar conectados con el Señor de tal manera, hermano mío, que podamos preguntarle, y Él es un Dios que responde porque es un padre, no va a dejar a su hijo, ¿no?, que camine a ciegas, lo va a ayudar, lo va a acompañar. Entonces, qué importante es preguntarle a Él las situaciones que nosotros vivimos. Esto es vital para que nosotros no entremos en confusión en el camino del Señor. Muchas veces terminamos alejándonos del Señor porque no entendemos lo que vivimos. Y se lo atribuimos, vaya a saber a qué situación. No es así. Fíjense que esto es muy importante. A veces hay alejamientos del Señor porque, no sé, porque esta hermana no la trago, porque con aquel hermano me llevo bien, con aquel me llevo mal. Bárbaro. Pero la Biblia dice que hierro con hierro, ¿verdad? Es importante esto. David
venció al gigante y el Señor lo guió a que junte 5 piedras lisas del arroyo. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, es bueno, o sea, va a tener que ocurrir, ¿no?, que haya disensiones entre ustedes. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que es parte de nuestra formación. Es parte de nuestra formación. El Señor, para formarnos, o sea, para darnos la forma que Él anhela de todos nosotros, va a usar nuestro entorno, va a usar nuestro hogar, las personas que viven con nosotros, los cercanos, va a usar a nuestros hermanos en la congregación, o sea, va a usar a nuestros compañeros de trabajo, va a usar toda situación que esté al alcance nuestro, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nuestro pensamiento cambie, ¿verdad? Cambie. Yo recuerdo una oportunidad, fue tremendo, se me levantó un líder de la iglesia, ¿no? Y era tremendo, ¿no? Pedrito, gloria a Dios. Este era un Pedro bravo. Y era tremendo, ¿no? Y yo recuerdo que era algo injusto lo que estaba viviendo. O sea, es más, no solamente injusto, sin sentido, ¿no? Sin sentido. Y bueno, entonces cuando tuve esa experiencia, ¿no? Después se la cuento otro día. Yo me encuentro con el pastor al otro día y él me pregunta, ¿cómo te fue? Él ya sabía lo que había pasado. Ya sabía del cortocircuito que había ocurrido, ¿no? Entonces yo le cuento, ¿no? Y ¿sabe qué hizo? Se reía. Y yo digo, ¿qué causa gracia? ¿Qué necesidad tengo yo de estar discutiendo acá, renegando con este Pedro? ¿No? Pero bueno, el hecho es que luego pude comprender, no en el momento, pero luego pude comprender que es parte del tratamiento, es parte de la cosa, ¿sabes? Es parte de nuestro caminar para darnos la forma que el Señor desea que nosotros alcancemos. También la estatura, la madurez. Todo eso, de eso se trata. De eso se trata. Usted se piensa que si nosotros pegamos un portazo y cambiamos de escenario, en otro lado no va a pasar lo mismo. Es igual. Si el Señor va a tratar con esto, con aquel, con el otro, aquí, allá y en la China también. O sea, el tema está en que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, que el Señor está haciendo una obra en nuestra vida. Y por eso nos habla de amarnos los unos con los otros. Muy importante esto. A veces hasta las personas que a lo mejor más desagradables nos parecen que son, después terminamos conociéndolas y no son así. ¿Por qué ocurre eso? Y porque a veces las primeras impresiones, a veces los primeros cortocircuitos que a veces aparecen, la cosa, tenemos que ser de aquellos sabios que comprendan que nosotros estamos en manos del Señor, igual que mi hermano, igual que mi hermana, igual que todos nosotros. Entonces, si todos estamos en las manos del Señor, las cosas van a terminar cerrando bien y van a ser de bendición. Amén. Mire, gloria a Dios. O no le pasó que de repente hoy usted ve un hermano distinto y mira, yo ya hasta lo quiero al pastor que es hincha de Boca, mirá. Gloria a Dios. Digo, Señor, me manda todo de Boca, le dije nuevamente. Amén. Amén. Exactamente. Esa lija va trabajando, va puliendo. Amén. Más que lija, Estela Esmeril, que saca brillo, ¿no? Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mira, dice el libro de Números, que nos ocupa hoy, en el capítulo 12, versículo 1. Mire por qué murmuraban esto. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, porque se había casado con una mujer cusita, o sea, era de la tierra de Cus, ¿verdad? Entonces, era una mujer cusita. Ahora, ¿qué pasa con los de Cus? Los de Cus eran de tez morena. ¿Saben? Entonces lo estaban discriminando. O sea, ¿quién era? Miriam, los hermanos de Moisés. Los hermanos él se casó con una mujer de color y se enojaron y lo discriminaban. Y eso trajo murmuración. Entonces esto es bien tremendo, ¿no? Porque usted se dio cuenta que en la iglesia del Señor hay de todo. De todo y no debemos nosotros discriminar. Porque el Señor nos ama a todos por igual, ¿verdad? Y muchas veces nos llevamos algunas sorpresas increíbles, ¿verdad?
Esa persona que nosotros tal vez menospreciamos, esa persona que de repente nosotros discriminamos, termina siendo una bendición mucho mayor que nosotros mismos. Y a veces no nos damos cuenta. Y Dios así lo hace, ¿verdad? Para darnos lecciones a nuestra vida y para mostrarnos que Él se glorifica. Dice que vino a buscar que lo vil y despreciado de este mundo, hermano. Entonces, tenemos que ser sabios y no tenemos que discriminar, porque la discriminación nos hace abrir la boca, gloria a Dios, y terminamos mal. Ay, Señor amado. Para mí que el pastor está hablando esto porque anduvo escuchando alguna cosa. No, yo no escuché nada. Usted quédese tranquilo, que esto no es para nadie. Ni me vinieron a contar nada, ni pasa esto en nosotros. Es el Señor educándonos a todos. Eso tenemos que entenderlo. Porque no solamente la palabra es para ustedes, también es para mí. Es necesario que nosotros cuidemos nuestras palabras. Tenemos que aprender a poder agradar al Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire lo que dice también el versículo 10, ¿no? Nosotros estamos en el libro de Números, ¿no? En el capítulo 12, ¿le dije? Sí. Vamos a verlo un poquito, el capítulo 12. Tengo la Biblia de las Américas aquí. Déjenme buscar capítulo 12. Murmuración contra Moisés. Gloria a Dios. Dice el versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Cuando los dos se adelantaron, dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara yo hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temiste el hablar contra mí, contra mi siervo y contra mi siervo Moisés? Entonces, mire qué tremendo la lección que le estaba dando el Señor a estos dos. Le estaba diciendo: yo hablo cara a cara con Moisés, él es mi profeta, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se atrevan a hablar mal de él? Esto es bien tremendo, esto es bien tremendo. Y yo creo que esto nosotros tenemos que ponerlo por obra para no hablar mal de los ministros del Señor, obviamente, ¿verdad? Pero fíjese que yo creo que aún es más amplio, no solamente los ministros del Señor, todos nosotros. Fíjense que Moisés, antes de poder comprender el tremendo peso que tenía su llamado, él lo comprendió, él lo iba comprendiendo, lo iba asimilando a medida que iba caminando. Y eso nos pasa también a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ir asimilando el peso de la responsabilidad de haber sido llamados por el Señor. Fíjense, un ministro aquí de alabanza tiene un peso sobre sus lomos. El Señor lo ha llamado y muchas veces puede confundirse que está tocando un instrumento simplemente. Pero acá no estamos vivando una fiesta. Acá lo que estamos haciendo es sirviendo a nuestro Dios verdadero, y eso es el peso de una responsabilidad. ¿O no nos llevan ellos a la presencia del Señor cuando tocan los instrumentos? ¿Amén? Esto es muy importante. Cuando las hermanas cantan, cuando los hermanos cantan, también sus voces es un instrumento de parte del Señor que Dios utiliza para justamente que su presencia comience. O sea, hay un peso sobre eso, es una responsabilidad. Y no se trata de cantar bien, desafinar o no desafinar, ser un buen músico o no ser un buen músico. Se trata de poder hacerlo con temor de Dios y por amor hacia Él. Si afinamos, mejor, pero bueno, pero más allá de eso, no podemos perfeccionar, eso no hay tanto problema. El hecho es que hay una vamos entendiendo el llamado. Las hermanas que danzan también. La danza, hermano mío, abre, es una brecha. Es guerra la danza. Si fuera solamente una coreografía, es una obra de teatro, nada más. Pero la danza, en medio del culto para el Señor, es vital, es importantísima. Abre una brecha. Y cuando se abre una brecha, es como los que van delante. ¿Verdad? La alabanza dice: ¿quién subirá primero? Judá. Y Judá es alabanza.
La alabanza es quien se encuentra los vientos contrarios, los que tienen que abrirse paso. Bueno, todo eso es necesario que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento de eso y comprendiendo. Fíjense, quien maneja aquí la Biblia electrónica está predicando con el pastor. No que está sentado ahí apretando un botoncito, no. Está predicando. Si él me hace lío acá, me complica el mensaje, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene que estar. No, imagínense alguien que lleva adelante esto que ni siquiera escucha el predicador. Y yo te digo, poné Deuteronomio y vos me mandás Apocalipsis. ¿No? O sea, toda función que cumplimos nosotros tiene un peso de responsabilidad. Es más, cuando nosotros evangelizamos, hablamos con alguien. Eso también tiene un peso de responsabilidad, porque estamos representando al Señor. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, el que es llamado pasa a tener un lugar de privilegio dentro de su reino. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer es justamente poder atacar esa vida para que no lleve adelante el propósito que Dios tiene y desacreditar la vida en abundancia que Dios tiene para todos nosotros. ¡Aleluya! Entonces le dije el capítulo 12 en el versículo 10. Mire, gloria a Dios. Sí, versículo 10. Dice, pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Esto fue tremendo, ¿amén? Esto fue tremendo. Entonces, fíjense que vemos aquí, la murmuración, dice sobre la tienda, ¿no? La murmuración aparta la presencia del Señor de nuestra casa. Ahora, esto puede ocurrir en nuestra casa literal, en nuestro hogar, pero no olvidemos que nosotros somos templo del Señor en estos días. Nosotros también somos casa. Entonces, si hay algo, hermano mío, que a nosotros nos tiene que pesar y realmente pesa el no poder experimentarlo, es que la presencia del Señor no podamos sentirla. Si hay momentos, ¿a cuánto les ha pasado que la presencia del Señor no la siente? Y no sentir la presencia del Señor es lo peor que no puede pasar. Y hay momentos en donde de repente hasta el mismo Señor no es que se aparte, sino que no permite que sintamos su presencia porque nos está dando madurez, porque nos está viendo, nos está esforzando a ver cómo nosotros actuamos. Porque no se trata de siempre estar en las nubes y siempre sentir que el poder de Dios está sobre nosotros. No. Hay momentos en donde vamos a tener que saber con certeza, convicción, que el Señor está con nuestra vida y vamos a tener que avanzar. Si no, andaríamos por emociones y sentimientos solamente en el camino del Señor. Y no es por emociones y sentimientos, es por fe. Es por fe. Y el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos hace sentir su presencia que nos fortalece. Pero imagínense que se aparte la presencia de Dios, que se aparte esa presencia, nos empezamos a secar, nos empezamos a caer, y el destructor, que es justamente el que está actuando, viene y termina haciendo lo suyo. Amén. En el versículo, unos versículos más adelante, gloria a Dios, miren. En versículo 11, Aarón le dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente, según reconocimiento, ¿no? Y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, te lo ruego. Uy, Dios mío, por favor. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días. Esto es una costumbre hebrea, ¿cierto? Cuando una hija avergonzaba al padre, justamente era público que la apartaban del campamento, por eso el Señor le dijo esto, ¿no? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Pero el versículo 15, gloria a Dios, el versículo 15, mire, gloria a Dios, dice, Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Entonces mire cómo las consecuencias de la murmuración. No nos vamos a agarrar con Miriam que
¿no? Ya tuvo bastante castigo, ¿no? Pero fíjense que detiene la casa, detiene el campamento, o sea, detiene los planes del Señor. Una casa puede estar avanzando en los caminos del Señor, pero justamente por ese pecado se detuvo. Por ese pecado los planes es como que hay una pausa, ¿verdad? Y esas pausas tienen consecuencias, ¿no es cierto? Cuando se detiene una maquinaria, hay pérdida si la producción se para. ¿Verdad? Bueno, algo así para que lo podamos entender. Miriam fue confinada fuera del campamento, pero el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió y ahí comenzaron la marcha y acampó en el desierto de Parán. O sea, seguía adelante. Si usted lee la historia, verá que el camino por el desierto tuvo varias jornadas. No estamos hablando de jornada ni de 8 horas, ni de un día. No sé exactamente cuántos era la jornada, a qué tiempo se da, pero sí por tiempos, ¿verdad? Por distancias, ¿verdad? Por referencias que encontraban en el camino. Entonces, si se detenía el campamento, y no era Dios el que lo detenía, sino que se detenía a causa, justamente en este caso, de la murmuración del hombre, eso traía consecuencias. Y todos estos problemas podemos tener si nosotros hablamos mal, y sí. Por eso que es muy importante comprender esto. ¿Cuántos están convencidos, pero realmente, con todo su corazón, sin dudar, que están en las manos del Señor? Usted está en las manos del Señor, no lo dude jamás. No lo dude jamás, jamás. Ahora, estar en las manos del Señor, lo mejor que nos puede ocurrir. Pero tenemos que tener en cuenta que la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida, no siempre la vamos a entender con la cabecita. Hay cosas que a nuestra humanidad, a nuestro pensamiento humano, no le van a cerrar, ¿verdad? Pero no se trata en estar de acuerdo en todo con Dios, porque jamás lo vamos a lograr. Dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, y tampoco sus caminos son los nuestros. Pero hay una bendición grande en la obediencia. ¿No están entendiendo esto? Hay una bendición grande en la obediencia. Y esto no se hace tan sencillo a veces, ¿no? Pero hay que confiar en aquel que nos ha llamado. Entonces, es muy importante que usted comprenda que está en las mejores manos, que está en las manos del Señor y que no dude, que no dude. Fíjense, hermanos míos, cuando nosotros cometemos un error, como puede ser la duda, como puede ser en este caso la murmuración, que tiene las consecuencias, el destructor se presente, etcétera, etcétera. Cuando a veces nos damos cuenta de ese error y a veces viene un sentimiento de fracaso, de decepción. Bueno, no hay demasiado tiempo para que le demos lugar al fracaso, a la decepción. ¿Ah? Por allí, este mundo dice que el que tiene boca, pastor. Y bueno, tienen que entender. El que tiene boca se equivoca. El que tiene boca se equivoca. Y nosotros tenemos boca, a veces lo usamos mal y nos equivocamos. Bueno, pero qué bueno es reconocerlo delante del Señor. ¿Qué hizo Aarón? Fue y reconoció su error, ¿verdad? Y clamó Moisés al Señor y el Señor quitó la lepra sobre ella, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Mira Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Gloria a Dios, mire qué lindo esto, por favor. Sin murmuraciones. Ay, Señora amado. Ahora, vamos a leer este mismo capítulo 4, versículo 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Ve cómo nos ubica en este tiempo? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y luego aparece el versículo 9 donde dice, sean hospitalarios los unos para con otros, sin murmuraciones. ¿Qué está diciendo acá? El tiempo es corto. El tiempo se está cortando. El fin está cerca.
¿Qué fin? El fin de la iglesia. Si nosotros analizamos los tiempos proféticos, analizamos, ¿verdad? Si atacamos todos los instrumentos que Dios nos ha dado en este último tiempo sobre escatología, las enseñanzas que nos dio, los escenarios que nos mostró, tenemos que advertir que le queda poco tiempo a la iglesia sobre la tierra. No es que desaparece la iglesia, desaparece de la tierra, de este escenario. Entonces, como ese tiempo se ha cortado, como Cristo está muy cerca, nosotros debemos reaccionar en este tiempo. Debemos comprender, hermanos míos, que al ser hospitalario, imagínense, a nosotros nos hospedaron allí en este viaje que hicimos, ¿no? Imagínense allí los hermanos que nos hospedaron. ¿Usted se piensa que le habrá gustado todas las actitudes nuestras? Estoy seguro que no, ¿no? Por educación no te lo van a decir, pero de repente, pero si murmuran, entonces la cosa se puede complicar. Lo mismo para nosotros. Nosotros hospedamos y tal vez no nos guste alguna situación de la otra persona porque no tenemos la misma costumbre, porque no tenemos la misma, no se desarrolló nuestra vida de la misma manera. Y bueno, pero ¿qué pasa con nuestros dichos? Es muy importante eso. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprenderlo, hermano mío. Es vital que nosotros, no que manejemos nuestros dichos ni nuestra lengua, sino que se la entreguemos al Señor para que venga con el carbón encendido y ¡pum!, ¿no? Y queme toda esa inmundicia que ya estamos habituados nosotros a llevar adelante. Yo recuerdo una oportunidad, Marcelita iba a una iglesia en donde ella se postuló para servir por primera vez en la iglesia. Y era una de esas iglesias que, ¿no?, al pan y al vino, ¿no? Entonces la juntaron a todo ahí y dijeron acá, cero chisme, cero murmuración. El que murmura, el que habla mal, fuera. Así nomás. Gloria a Dios. Y bueno, la verdad que tenía razón, gloria a Dios, porque es una de las maneras de crecer sano en el Señor, ¿no es cierto? De tener en claro que no pasa por ahí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el tiempo del fin ya lo estamos recorriendo. Cristo viene muy pronto. Amén. Mire lo que sigue diciendo. ¿Por dónde andábamos? Capítulo 4, ¿le dije? Sí. Versículo 9. 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire qué interesante esto, ¿no? Sirviendo los unos a los otros. ¿Cuántos son conscientes que el Señor ha derramado algún don, algún talento sobre su vida? ¿Verdad? Ese don, ese talento, no nos pertenece, es del Señor. Y eso, hay una misión para que ese don se desarrolle, y esa misión es trasladárselo al otro, es para servir al otro. ¿No están entendiendo esto? Esto es muy importante. No es que el Señor me dio un don para que yo lo desarrolle, para engrandecerme yo y para que me vaya bien a mí nada más. No. Si bien es cierto que alrededor del don está la prosperidad, eso no le quepa la menor duda, pero eso ya sería otro tema. Lo que aquí está diciendo es que si hay algo que vino de parte de Dios y lo hemos recibido, es para servir al otro. Para servir al otro. Esto es muy importante. Es muy importante esto. Estamos para servir al otro, para que le sea de utilidad al otro. Amén. Mire, gloria a Dios. Fíjense lo que sigue diciendo aquí el capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 10, versículo 11. El que habla, y acá está, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Aquí está involucrado el habla, las palabras. Que hable conforme a las palabras de Dios. Aquí no está diciendo que tenemos que hablar con... Bueno, si bien la Biblia dice que tenemos que hablar con salmos, no está diciendo que tenemos que recitarlos a los salmos, ¿verdad? Ni aquí nos está diciendo que tenemos que hablar como hablaba Jeremías o como hablaba Job. No. Sino que tenga coincidencia lo que estamos diciendo con lo que Dios dice. Porque la palabra es de Dios. Entonces, que nuestros labios pronuncien esas palabras.
esa dirección que la palabra de Dios tiene. Amén. Dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Esto es revelador. Y no sé si a veces lo tenemos en cuenta nosotros. Porque dice que las pruebas vienen sobre nosotros para probarnos a nosotros. No es que vienen porque, qué desgracia, mira lo que estoy viviendo. O sea, nos está probando el Señor a través de esas pruebas. Él nos da un voto de confianza y luego nos prueba a ver cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros nos comportamos frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces el versículo 13, gloria a Dios, dice, antes bien, en la medida en que compartí los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y aquí no está hablando de un tiempo futuro. ¿Amén? En donde, hermano mío, huirá la tristeza, huirá el dolor, ¿verdad? Y habrá alegría. Ahora mire, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y así si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué significa esto? Yo cuando leí esto la primera vez digo, uy, si entonces con dificultad nos salvamos, ¿cómo vamos? Esto es terrible, ¿no? Pero el justo se salva con dificultad. No dice eso. ¿Y la dificultad qué? ¿Es agradable a veces? No, pero nos salvamos por gracia. Claro que la salvación es por gracia, pero mantenernos en esa salvación requiere una decisión, requiere un cierto esfuerzo también, porque Dios nos esfuerza, ¿verdad? Y esa dificultad que vamos encontrando en el camino, el Señor nos ayuda a superarla, pero nuestra actitud es importante. Si nosotros tiramos la toalla, si nosotros bajamos los brazos, si nosotros nos dejamos engañar por el destructor, ¿quién gana? Gana el destructor, hermano mío. Amén. Y el Señor en Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Qué clase de vencedores vamos a ser nosotros si cuando viene la dificultad aflojamos? ¿Me doy a entender con esto? Miren lo que sigue diciendo aquí. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Gracias, Jesús. El tiempo, versículo 17. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué vendría a ser el juicio? Un castigo. Mire, yo creo que en un juicio se ponen las cosas claras y se busca la verdad. Y todo en un juicio se manifiesta y allí, ¿verdad? Cuando se celebra un juicio, ¿qué se está haciendo? ¿Se está buscando qué? Se está buscando la verdad, ¿verdad? Se presentan las pruebas, ¿verdad? Hay testigos, etcétera, etcétera. Usted ya sabe cómo es la cosa. Bueno, el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Qué significa? Nosotros somos casa de Dios. Si comienza el juicio, quiere decir que vamos a ser puestos a prueba. Si comienza el juicio, quiere decir que sobre la mesa vamos a tener que poner nuestros hechos, nuestros dichos, nuestras obras, ¿verdad? Nuestro corazón. ¿Ves el libro de Sofonías? Yo le decía a los hermanos el otro día, allá en Guatemala, está revisando con linterna al pueblo, a su pueblo.
¿Amén? Eso lo dice el libro de Sofonía, no lo digo yo. ¿Y qué significa eso? Que nos está escudriñando con linterna, en las profundidades de nuestro corazón. ¿Cómo anda nuestra convicción? Porque muchas veces nosotros exponemos nuestra fe por solamente las obras que nosotros podemos llegar a realizar o porque nos movimos en fe en esto, en aquello, en lo otro. Pero esa fe también nos acompaña en la profundidad de nuestro corazón. Hay certeza. ¿Cuántas veces nosotros terminamos teniendo actitudes de fe porque nos están mirando? Pero eso nació de la profundidad del corazón, realmente la convicción. ¿Vemos resultados buenos? Y sí, lo vemos resultados buenos porque el Señor premia nuestra fe, nuestro accionar también. Pero qué bueno es que de la profundidad de nuestro corazón haya una certeza, una convicción grande. Usted es salvo. ¿Sabe lo que eso significa? Es salvo. Eso significa que no muere. Gloria a Dios. Significa que no muere. Yo no sé si usted toma conciencia de eso. El cristiano no muere. No muere, sino que puede llegar a dormir en un tiempo. ¿Verdad? Pero el Señor lo despierta. Entonces, y nos despierta para vida eterna. Esto es maravilloso y es algo, es lo más grande que tiene, ¿no? El Señor preparado para nosotros. Y a veces nosotros andamos con las pequeñeces, queriendo ver solamente la mano de Dios en las pequeñeces de esta tierra. ¿Cómo, si Él es capaz de salvar nuestra vida, cómo no va a ser capaz? Alimenta, yo no te miraba las aves, ¿no? Allá Matías anda mirando las aves del programa y yo me quedé pensando, ¿no? Qué tremendo, realmente la Biblia que dice, que Él alimenta. Dice que no trabajan y el Señor se alimenta. Yo no quiero decir que no tenemos que trabajar nosotros, pero nos está mostrando su grandeza, nos está mostrando su amor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No estamos nosotros abandonados ni transitando nuestra vida, pero van ocurriendo situaciones que son las dificultades de las cuales habla esta palabra y que el justo va a tener que enfrentar, pero con la certeza, con la convicción de que Dios está con él. Entonces, esos dichos negativos tienen que ser cambiados en estos días. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 23 al 25, vamos a leer. Miren, libro de Proverbios. Qué lindo es el Señor. A ver, acá estamos. Qué bueno es el Señor. ¿Qué versículo te dije? 16. Proverbio 16, del 23, está. Al revés me parece. ¿O no? ¿Qué estoy leyendo? Sí, Proverbio 16, 23, 25. El corazón del sabio enseña su boca y añade persuasión a sus labios. Me gustaría que vamos a buscar en Dios habla hoy esto, a ver qué, o alguna de esas, sencillo, no sé. El que piensa sabiamente se sabe expresar. Pero hay que pensar sabiamente. No solamente tener un buen léxico para transmitir algo. Porque está hablando que los pensamientos del sabio, ¿verdad?, son los que va a trasladar. ¿Y cómo está nuestro pensamiento? La Biblia dice que tal cual como piensa el hombre, de esa manera es. Entonces, en el obrar de ese hombre nosotros vemos cómo realmente piensa, no hace falta que nos cuente nada. Pero, y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Porque hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Pero mire qué tremendo, ¿no? Porque dice que hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Pero en los versículos anteriores involucran directamente a las palabras que nos llevan a recorrer los caminos. Entonces, qué importante. Volvamos a la otra versión, mirá, que estábamos nosotros en el libro de las Américas, ¿verdad? Dice, el corazón del sabio enseña su boca y añade convicción, persuasión a sus labios. Pero el corazón del sabio le enseña a la boca cómo debe hablar. Cómo debe hablar. Entonces, te imagínese, un niño que no sabe hablar, como no sabe hablar, no dice nada, hasta que aprende a hablar. Nosotros, que ya sabemos hablar mal,
Ahora tenemos que aprender a hablar bien. ¿Qué habrá que hacer antes de hablar bien? Y no decir nada, porque estamos acostumbrados a hablar mal. La costumbre te lleva a seguir hablando mal. Pero resulta que el Señor nos dice, ustedes están hablando mal, tienen que empezar a hablar bien. Tienen que tener palabras, miel en sus labios. Amén. Palabras con revelación de parte del Señor. Es tremendo. Yo te digo que en estos días estuve mucho más cerca del pastor Marcos que cuando nos encontramos ministerialmente, ¿no? Y yo digo, en una la tengo que enganchar, ¿no? Tiene que tener un momento en donde, ¿no? En donde mete la pata. No mete la pata, es así, de día, de noche, a la mañana, es así. Yo lo admiro porque realmente es una bendición grande, ¿no? Es una bendición grande los dichos de sus labios. Amén. Y su esposa nos decía eso, ¿no? Yo me quedé pensando en eso. Me quedé pensando porque su esposa justamente nos hablaba de su vida, de sus vivencias de niña, que fue algo dura y demás. Cuando se encontró con este siervo, ¿no? Fue una bendición para su vida. ¿Verdad? Y vos lo escuchás, los ves tratándose a los dos. Digo, Señor mío, mirá qué lindo, gloria a Dios. Pero claro, nosotros los varones tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender, creo que ya lo charlamos en alguna oportunidad. Nosotros le damos una semilla a nuestras esposas, ¿no? Y ellas después la multiplican. Entonces tenemos que revisar la siembra que nosotros hacemos con nuestras esposas, porque después nos van a devolver la cosa multiplicada, hermano. Entonces, a veces la semilla que viene, la devolución, no es de nuestro agrado. Pero tenemos que preguntarnos qué fue lo que... ¿no? Eso no exime de responsabilidad de la mujer, ¿no? O sea, no tomemos de eso para castigarnos. Pero realmente es así, ¿verdad? Realmente es así. Entonces yo meditaba allí con los pastores, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque esta mujer nos contaba y nos decía que él siempre era así. Y tan correcto, ¿no? y sin enojo, y bueno, una bendición grande. Entonces, ¿qué es lo que está cosechando? Y está cosechando una bendición, igual a la misma semilla que está sembrando. Entonces nosotros tenemos que cambiar la siembra. Tenemos que cambiar la siembra con nuestras esposas y tenemos que cambiar la siembra que hacemos con todos. Porque es una siembra, la siembra. Nuestras palabras están involucradas porque también son una semilla. Yo te digo algo y vos a lo mejor te quedas pensando en lo que yo te digo. Y eso después va a dar un fruto. Bueno, porque es una palabra semilla que termina dando un fruto. ¿Y cuál es el fruto que aparece? ¿Es un fruto de justicia? ¿Es un fruto de bendición? ¿O es un fruto que de repente trae más problemas que antes? ¿Amén? Entonces, qué importante es que el corazón del sabio le enseña a su boca. Para que la boca hable bien, primero se tiene que callar, para después hablar. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante porque, bueno, sí, el pastor no habló más, listo, vamos a ser todos mudos y no hablamos más hasta que aprendamos. Hay que practicar, pero practicar lo que Dios quiere que practiquemos. Hay que hablar fe. Fíjense que una de las ya que le dimos a los varones, una de las misiones de las esposas es dar ánimo a sus esposos. Ánimo. ¿Amén? ¿Cuántas esposas hay acá? Vamos. ¿Le dan ánimo al esposo? Gloria a Dios. Entonces, que le voy a dar ánimo, se me tiene cansado. No, esas palabras tienen que desaparecer. Es necesario que nosotros nos respaldemos los unos con los otros, nos podamos sostener. Y eso es una semilla que también va a dar su fruto. Ay, Señor amado. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Por último, para no cansarlo, vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Mira, gloria a Dios. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.
Yo le digo lo que yo entiendo, usted me dice, ¿no? Sazonada con sal. ¿La sal para qué se utiliza? ¿Qué gusto tiene la sal? A ver, o sea, ¿para qué se utiliza la sal? La sal se utiliza para conservar, ¿no? Fíjese que en la antigüedad no había heladera. ¿Cómo se utilizaba? Usaba la sal para conservar los alimentos frescos. Entonces, usar la sal para conservar esas palabras. Eso nos está diciendo que las palabras que nosotros soltamos en nuestra conversación, que sean útiles, que podamos realmente conservarlas, que no nos arrepintamos de mencionarlas, que no dañen, ¿verdad? Que no hieran, que sostengan. Hermanos, tenemos que aprender a hablar de nuevo. Usted se dio cuenta, pero si en el desarrollo de esta palabra que estamos compartiendo, usted se va a dar cuenta de que nosotros necesitamos aprender a hablar otra vez. Y esto, primero hay que aprender a callarse entonces, ¿verdad? Aprender a callarse y nos callamos y empezamos a, ¿no? Como los chicos, empezamos a hablar lo que realmente conviene. Amén. Porque si nos damos cuenta, si somos un poquito críticos con nosotros mismos, a esta altura muchos de nosotros terminamos siendo como los loros, que estamos repitiendo lo que en un momento escuchamos. ¿Y qué escuchamos? Escuchamos tal vez una casa desordenada, unos malos ejemplos, escuchamos malos ejemplos en la sociedad. Lo que escuchamos lo trasladamos. Entonces este es el tiempo donde nosotros necesitamos comprender que hay que escuchar a aquel que realmente sabe que es lo mejor para nosotros, que tiene lo mejor para nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que trasladar. Amén. No es cosa fácil, yo no digo que sea fácil, pero qué importante es tomarlo en cuenta. Si directamente ni lo tenemos en cuenta, no vamos a empezar nunca. Mire, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Conversación y respuesta. Si alguien tiene que responder es porque hubo una pregunta primero. Ese es el diálogo. Ese es el diálogo. Y fíjense que uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que a nosotros nos interesa que nos escuchen. Y no nos interesa lo que dice los demás. Porque pensamos que nosotros tenemos la razón. ¿Y qué importa lo que dice el otro? ¿No? Vos me tenés que escuchar y tenés que atender mis razones. Pero resulta que el otro lado también tiene que ser escuchado. Y nosotros tenemos que saber cómo responder. ¿Y cómo respondemos? No hace falta que usted me diga. Usted medite. ¿Cómo usted responde? ¿No? ¿Usted retruca? Quiero ver 4. ¿Qué hace? Yo te voy a cantar los 40, ahora me vas a oír. O sea, ¿qué sale de nuestros labios cuando no necesariamente del otro lado va a venir algo agradable a veces? Pero ¿cómo nosotros respondemos? Entonces dice que la palabra blanda. El otro día vi uno de esos reels que miran los chicos, ¿no? Un incidente de tránsito, uno se bajó nervioso, queriendo pelear, le quería pegar al otro, y el otro le pidió disculpas y se amansó. O sea, no echó más leña al fuego. Fue sabio con sus palabras y se tranquilizaron los ánimos. Imagínense que esa respuesta iba a ser de la misma calidad que el ataque del que estaba enojado. ¿Cómo terminaba la cosa? Terminaba todo en una gresca tremenda. Entonces, eso tenemos que saber aprender y trasladarlo también a nuestra casa. Es muy importante. No, yo cuando se ponen mal y me hablan mal, no contesto. Yo creo que eso no es sabiduría, eso es un error. El tema es cómo contestamos y qué contestamos. Porque si yo estoy enojado y hablo y me quejo, el silencio, la indiferencia es el peor de los castigos, ¿o no? Entonces, el tema es que nuestras palabras sean sazonadas con la sal del Señor para poder trasladar esa sabiduría. Y esa sabiduría necesitamos adquirirla y viene del cielo, viene de Dios. Él nos educa, Él nos enseña. ¿Amén? Ahora, fíjense que todo lo que nosotros vivimos tiene que ver con una prueba de parte del Señor. Y hay palabras que son probadas. Así que imagínese usted, ahora usted llega a su casa, ¿no? Llega a su casa y va a tener que poner por obra lo que nosotros compartimos hoy. ¿O no?
La decisión es nuestra, ¿verdad? Pero hay que ponerla por obra. El Señor espera que nosotros la pongamos por obra. Gloria a Dios. Vos tenés 100 kilómetros ahora para ponerla por obra, ¿verdad? Salvo que suba la radio, ¿no? Y escuchen música. Pero claro, gloria a Dios. Yo más o menos me salvo porque nunca vamos solos en el coche, entonces puedo zafar. Pero de eso se trata, ¿no? Tener la sabiduría de decir, Señor, yo recibo tu palabra y cuando venga la prueba de tu palabra yo voy a pasar aprobado. No fuimos llamados a contienda, no fuimos llamados a discusiones y a que fluya de nuestra boca siempre palabras negativas. Es tiempo de cambiar los dichos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vamos a orar, gloria a Dios. Póngase de pie un instante y hagamos una oración juntito, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a poder llevar adelante este desafío, gloria a Dios. Porque el hacer silencio es un desafío, hermano, gloria a Dios. O sea, estoy hablando de momentos en donde creemos que tenemos que exponer las cosas como son porque la razón la tengo yo. ¿Amén? Ay. Y a veces no es así, gloria a Dios. ¡Qué lindo! El Señor es un Padre por sobre todas las cosas y nos enseña a vivir, nos enseña a caminar, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Y quién es el que aprende a vivir de la mano del Señor? El que es humilde, dice, Señor, yo necesito realmente que me enseñes. El que reconoce que necesita esa ayuda. Yo la necesito y la necesito con todo mi corazón. Gloria a Dios. Fíjense que el Señor, en mi caso, me ha dado una esposa, me ha dado hijos, me ha dado nietos. Que el Señor me dé sabiduría para edificar con ellos. Amén. Que yo necesito esa sabiduría. Vos necesitas esa sabiduría. Esa sabiduría para poder que sea trasladada a tu papi, a tu mami, a tus hermanos, no sé, tu cónyuge. Y el Señor dice que quiere sabiduría, que se la pida a Él y Él la iba a derramar en abundancia. Amén. Cierra tus ojos un instante y oremos al Señor. Padre Celestial, nos dirigimos a ti en este día y lo hacemos con un corazón sincero, Padre, porque necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu intervención divina, Señor amado. Sin ti nada podemos hacer. Nada vamos a poder lograr sin esa ayuda que viene de lo alto, Padre. Clamamos a ti en este día, para que así como ocurrió con el profeta, ese carbón encendido, Señor, cambiaron sus dichos. Allí se quemó todo lo inmundo que había en sus labios. Amado Señor, que ese mismo toque, Señor, se dé en cada uno de nosotros en esta noche. Levantamos nuestras manos al cielo para acudir a ti y rogarte, Señor amado, que esa unción poderosa descienda sobre nosotros. Envía tu Santo Espíritu, Señor amado. Ese Espíritu que en un momento comenzó a derramar lenguas de fuego. Hoy te pedimos lengua de sabios, Señor, para dar palabras al cansado. Te rogamos, Señor, palabras llenas de sabiduría, palabras miel, para que sean trasladadas a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a quien se crucen nuestros caminos. Te ruego, Señor amado, te ruego que nos dé sabiduría, prudencia, dominio propio en estos días difíciles, Señor amado. Difíciles en donde nuestros dichos muchas veces a cambio de edificar destruyen. Y sabemos, Padre amado, que este es el tiempo en donde necesitamos edificar y que la edificación sea realmente sólida. Y aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, esa casa no será derribada. Yo bendigo a mi hermano, Señor, bendigo a mi hermana. Te doy gracias por su vida. Y te ruego, Señor amado, que tu ayuda descienda sobre cada uno de ellos, de tal manera que esta palabra los acompañe, que esta palabra, Señor, los llene su corazón de tal modo, Señor amado, que cada día de su vida puedan tener en cuenta, Señor, que esas palabras que vienen de tu corazón son las que deben fluir a través de nuestros labios. Ayúdanos, Señor. Recibimos por la fe esa ayuda y confiamos con todo nuestro corazón, Señor, que habrá fruto en abundancia, Señor, de esta palabra semilla que está siendo sembrada en la buena tierra
de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.